la vela hay 3 elementos. La materia de la cera, hecha por las abejas, la mecha y el fuego. Entonces, que la cera de la abeja significa la carne de Cristo, la mecha, el alma de Cristo, o sea, sería la humanidad de Cristo, la vela, la luz, la divinidad de Cristo. Qué bonito. ¿De acuerdo? Es uno en sentido. Y San Ivo de Chartres, otro padre de la iglesia francés, dice que la cera de los cirios extraída del jugo de las flores por las abejas, que han sido consideradas por toda la antigüedad como símbolo de la virginidad, pues significa la carne virginal del divino infante, la cual no quebrantó la virginidad de María ni en su concepción ni en su nacimiento. Qué interesante. O sea, es el virgen que consagró la virginidad de su madre virgen. ¿De acuerdo? Entonces tiene ese aspecto también en el que se celebra mucho la virginidad, la pureza. Por tanto, es una fiesta para la iglesia muy bella, más que evidentemente es una fiesta que causa mucho desagrado y horror al demonio, que es todo lo contrario, es tinieblas y es impureza. Exactamente. Entonces la luz de la divinidad de Cristo, que arde en el cuerpo virginal de Cristo, que estaba siendo llevado por la Santísima Virgen María, o sea, la que llevaba la primera vela era la Virgen, que llevaba niños en sus brazos, pues es lo que da la idea de esta fiesta que es tan antigua, tan arraigada, tan unida a la luz y tan unida a los cirios, a las velas y tal. Fenomenal, padre. Y ahora, digamos, ya saliendo de la presentación del Niño Jesús en el templo, tenemos la fiesta de la Candelaria. Sí. La Virgen de la Candelaria, que entiendo que, bueno, en Latinoamérica pues la celebramos mucho a Nuestra Señora, que es otro de los regalos que los españoles pues nos han llevado ahí a... Sí, ¿por qué? Porque justamente la patrona de las Canarias... De las Islas Canarias. De las Islas Canarias, sí, por la cual pasaban todos los barcos hacia los barcos América, de los misioneros, tal, de los conquistadores. Era la Virgen de la Candelaria, que aparecía en el siglo XIV a unos aborígenes de la isla. Apareció una imagen de una mujer con un niño en los brazos, que el niño tenía una palomita de oro en la mano. Entonces tiene a la Virgen, el niño Jesús, con la palomita, siempre símbolo de la inocencia del Espíritu Santo, en la mano, y la Virgen tenía una vela en la otra mano. Entonces, símbolo, por eso quedó la Virgen de la Candelaria, y que es muy famosa, sea en las Islas Canarias, sea en España, evidentemente, sobre todo en América Latina. En América Latina, América Hispánica. Muchísimo. Y existe pues esta maravillosa tradición del día de la Candelaria, el día 2, día de la presentación, día de la Candelaria, que la gente llega a las iglesias con sus velas para ser bendecidas. Y aquí entramos en otro punto ya del programa del día de hoy, que sería explicar en sí lo que es ese sacramental de las velas benditas. Bueno, usted ha explicado todo el simbolismo, lo que decía San Anselmo, lo que decía San Ivo al respecto de la vela, pero si usted puede recordarnos rapidísimamente, padre, ¿qué es un sacramental, no? Y por qué es importante que nosotros tengamos estos sacramentales con nosotros en nuestro día a día. Y este de la vela especialmente, hablando pues específicamente en este programa sobre las velas benditas. ¿Por qué tenemos que tener esos sacramentales y especialmente esa vela bendita con nosotros para pues los días que se aproximan, digamos? Sin duda. Vamos a tratar todo con mucha seriedad, elevación y realismo también. Sí. Entonces, a ver, el sacramental es algo que se llama sacramental por su proximidad al sacramento. Son ambos, sacramento y sacramental, son signos sensibles, pero con una gran diferencia. El sacramento es un signo sensible que, celebrado según el rito que establece la Iglesia, en comunión con el querer de la Iglesia y por el ministro debidamente ordenado, diputado para eso infaliblemente produce la gracia. Entonces, alguien lleva a un niño, si hay agua, hay un ministro, bueno, un ministro puede ser cualquier ser humano, en caso de extrema necesidad, que quiere hacer lo que la Iglesia haga y lo bautiza derramándole agua sobre la cabeza y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde que el agua corra, todas aquellas características, bien, ese niño está bautizado, eso ahí entró la gracia, no se puede dudar. Es infalible. Así como es infalible cuando un sacerdote consagra y dice: esto es mi cuerpo. Los milagros eucarísticos están ahí para testimoniar que eso es así. Entonces son signos sensibles que producen la gracia. Los sacramentales son signos sensibles que, de alguna manera, favorecen la acción de la gracia.
¿En base a qué? Los sacramentos funcionan por el poder que le ha dado. Son instituidos por Cristo y Cristo les dio un poder directamente. Los sacramentales ya no son instituidos por Cristo, sino por la Iglesia. La Iglesia es la única que tiene autoridad para instituir los sacramentales. ¿Y qué fuerza tienen? La fuerza impetratoria de la Iglesia. Por eso todo sacramental es una súplica. Si usted va a ver, por ejemplo, vamos a coger un trecho de la bendición de las velas, Importante, sí. que se hace actualmente, incluso el día 2, se hace un ritual de la bendición de las velas. Entonces, Señor Jesucristo, luz verdadera, derrama tu bendición sobre estos cirios y santifícalos con la luz de tu gracia. Y haz propicio que, así como estas luminarias encendidas con fuego visible ahuyentan las tinieblas nocturnas, así también nuestros corazones, iluminados con fuego invisible, es decir, con el resplandor del Espíritu Santo, carezcan de la ceguera de todos los vicios. Para que podamos llegar al cielo, Por ti, Cristo, es una súplica. En la fórmula de los sacramentos es como recibe el Espíritu Santo pronto. Aquí es una súplica que la Iglesia hace. Entonces, son objetos sobre los cuales baja una cierta bendición de Dios. O sea, pasan a tener una cierta relación con lo sagrado, con lo sobrenatural, y sobre los cuales se implora la acción de Dios para que ese objeto usado con fe y con devoción, no con superstición, hay que distinguir una cosa de la otra, venga en auxilio de los creyentes. ¿Por qué? Porque siendo nosotros cuerpo y alma, necesitamos signos sensibles para expresar, manifestar y nuestra fe y nuestra súplica. Por tanto, entonces, la Iglesia sabe que somos seres humanos con cuerpo y alma, entonces pide esos signos sensibles. Por tanto, los sacramentales son signos sensibles que, instituidos por la Iglesia, bendecidos por la Iglesia, tienen la fuerza impetratoria de la Iglesia para tener determinado poder espiritual. Sí. De tal manera que los exorcismos, yo lo he visto con estos ojos que uno le echa agua bendita, o el padre, el exorcista, le echa agua bendita al diablo le escuece. O sea, esa agua tiene un cierto poder. Claro. ¿Cuál es el poder impetratorio de la Iglesia? ¿De acuerdo? Entonces, solo que el riesgo de los sacramentales puede ser que con la falta de formación o tal, la gente los use como un amuleto. ¿Cuál es la diferencia entre un amuleto y un sacramental? El amuleto es una cosa inexistente, o sea, es un objeto que por sí mismo tendría un determinado poder. Entonces, este diente de gato, si te lo cuelgas, aleja de ti todas las maldiciones que te han echado, vamos a suponer. Entonces, eso es una creencia burda, sin ninguna justificación ni fundamento, atribuyéndole al diente del gato un poder que él no tiene por sí mismo. El sacramental no tiene poder por sí mismo, sino por la impetración de la Iglesia. Sí. Y está relacionado con la fe que la persona tenga en esa impetración de la Iglesia y en el propio Dios, que mediante ese sacramental quiere ayudar a que nuestra fe no solamente despierte, sino que se manifieste pronto. ¿Está claro eso? Sí, perfectamente. Entonces creo que una cosa tiene que ser bien distinguida de la otra. Me parece que esa es la explicación más sencilla, más clara que hay. Ya, fenomenal, padre. Entonces, la gente que va a llegar el día de la Candelaria con sus velas, con su pues, la devoción, no con superstición ni nada, va a bendecir sus velas y se las va a llevar para su casa. Y aquí entraríamos ya, padre, en lo que quizá nos da un poco más de confusión. Sí. Porque, como decíamos, son cosas que se van escuchando y hay gente que aprovecha para asustar a las personas y beneficiarse con esto, con asustar y en fin. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Iglesia respecto de estos famosos 3 días de tinieblas que tanto se escuchan? ¿No hay algo? Venga, vamos a hacer una perspectiva fuera del tiempo, digamos. O sea, hay profecías concretas, sobre todo Ana María Taich. Sí. Bien, que lo vamos a ver después. Quizá otros santos replicaron más o menos esa profecía. No se sabe bien si se refiere al fin del mundo o a los acontecimientos que tendrían que pasar, que estamos esperando por la promesa de Fátima antes del fin del mundo, pero más bien se cree que al fin del mundo. Pero vamos a retroceder. ¿De dónde han salido estas tinieblas? Exacto. Bueno, tenemos una referencia en las plagas de Egipto. Uh-huh. Una de las plagas fue la tiniebla. Y esa plaga como que se replica en el Apocalipsis. Apocalipsis, la 5ª copa que es derramada sobre la tierra para castigar a los malos,
Por eso se cree que los 3 días de tinieblas es un castigo a los malos. A los malos, sí. ¿De acuerdo? Entonces, también habría tinieblas. Tenemos estos 2 puntos de referencia en las Sagradas Escrituras. Evidentemente, lo que pudo suceder en el Éxodo sería algo histórico. Lo del Apocalipsis siempre algo simbólico, cuya interpretación está abierta, porque realmente ciertas profecías, hasta que no se realizan, pues no se sabe bien qué es lo que vienen a decir, qué tienen de real, qué tienen de literal, qué tienen de simbólico. O sea, la iglesia no puede decir, bueno, hasta aquí esto quiere decir esto y nadie más puede interpretarlo. Podría haber alguna interpretación vinculante de la iglesia, pero en el caso del Apocalipsis no la hay. Vale, perfecto. Entonces o la iglesia podría por lo menos hacer una interpretación excluyente. No se puede interpretar esto. Ok, perfecto. Pero el Apocalipsis, como se refiere al tiempo, a cosas que tienen que suceder y no al dogma de la fe, sí, es algo que está en abierto. ¿De acuerdo? Sí, perfectamente, padre. Bueno, eso es importante que lo llevemos en consideración. También hubo tinieblas cuando murió Jesús. Sí. Y hay profecías del Antiguo Testamento que se refieren a la muerte de Jesús con un momento de gran tiniebla. De hecho, el Evangelio lo dice, se hizo noche casi. Fue algo tan impactante que se convirtió en centurión. Hemos matado al Hijo de Dios. O sea, al que no habían reconocido porque estar masacrado y humillado en la cruz, lo reconocieron por lo que sucede después de su muerte, que es algo grandioso e impresionante. ¿De acuerdo? Bien, estas son las bases bíblicas que en todos los casos, estas tinieblas no le hicieron mal a los buenos. Son tinieblas que vienen para castigar a los malos. Los buenos siempre fueron preservados por el propio Dios de estas tinieblas. De esos castigos que venían junto con las tinieblas. ¿De acuerdo? Exactamente. Claro. Y las tinieblas, como castigo, entendemos que tiene un significado místico de que son personas que por vivir en pecado viven en tinieblas. O sea, estas tinieblas que aparecen en el Éxodo, en el Apocalipsis, en la muerte de nuestro Señor, que han sido, pueden ser hasta cierto punto reales, que se oscureció el cielo, las nubes, son nada en comparación con las tinieblas en las cuales queda el alma cuando comete el pecado grave. Por supuesto. Ahí sí que hay tinieblas. Entonces, la plaga de las tinieblas es una plaga que tiene un sentido místico muy impresionante, impactante de demostrarnos cuál es el estado en el cual esas almas viven. Creo que eso es lo importante de concientizarnos. Este punto que usted dice, más grave que, no sé, que un día salgamos al mediodía y esté todo oscuro, es que yo vivo en pecado mortal y que mi alma esté completamente en tinieblas y que... Los 13 de tinieblas son un juego de niños. Exacto. En comparación con vivir en pecado mortal, vivir en tinieblas. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Es absolutamente primordial la importancia. La gente piensa que prepararse para los acontecimientos grandiosos que pueden venir es tener una recetita y una especie de... Vademecum, sí. Una especie de contra... No sé, como que cuando hay un mago malo que te hace una cosa mala, tener una especie de mago bueno que te hace el contra... Como la magia contra blanca, embrujo. Magia blanca y magia negra. No, nada que ver, nada que ver. Eso no se trata de pases de magia. Entonces, van a ser los demonios, yo me pongo una cadena para no ser seducido, me ato en mi cuarto y ya está, yo ya estoy... No. Eso sería una comprensión completamente infantil, rudimentaria y primaria de nuestra fe. Delante de las grandes cosas que van a venir, lo más importante es que la luz de la fe esté encendida en mi corazón. O sea, la fiesta de la Candelaria, esa luz que cada fiel lleva en su mano, es un símbolo ante todo del Espíritu Santo que arde en el propio corazón. Sería una hipocresía de todo tamaño ir a la fiesta de la Candelaria, llevarla y vivir en pecado mortal. Por supuesto. O ir en pecado mortal a esa fiesta. Eso sí es superstición completamente. Exactamente, eso es completamente sin ningún sentido. Sí. Ahora, padre, yo no, perdón que lo interrumpa, pero me vino una pregunta ahorita y me acuerdo de algo que pasó el año pasado. Usted habla pues de, que las tinieblas simbolizaban como que un desagrado de Dios con los pecados de la humanidad y que era un castigo principalmente para los malos. Ahora, mucha gente dice que Dios es tan bueno, pues que cómo Él va a castigar a la gente, como que incluso el año pasado con el padre Íñigo hicimos, a quien le mandamos un saludo al padre Íñigo, hizo un programa explicando un poco el tema de las velas. Y no sé si alguien entendió mal, alguien con un puesto importante,
y no le gustó mucho el programa que hicimos y comentó de que Dios no castigaba a la gente, que eso es mentira y lo que hay que hablar es de misericordia y lo que hay que hablar es de que Dios es la luz, que es verdad también. Sí. Pero ¿cómo es eso? Dios en realidad castiga a la humanidad en algún momento. O sea, a ver, se piensa que el Dios de los castigos es el Dios del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento no hay castigos, porque Dios es bueno. Entonces vamos a procurar desmontar un poco este razonamiento que no encuentra ninguna justificación en la Escritura. Cero. Para comenzar por ahí. Sí. Bíblicamente hablando es insustentable, porque sea en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento habla del castigo de Dios. El Apocalipsis notadamente, pero también hace referencia a Hebreos. Sí. Y dice que si Dios no nos castiga, nos trata como a bastardos, porque a los hijos se les castiga. Claro. Porque usted lo quiere corregir a su hijo, claro. Exactamente. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor, su gran profecía es el castigo a Jerusalén, que se cumple en el tiempo de una manera dramática y terrible. Está Flavio Josefo, que deja constancia, y varios otros historiadores romanos. Y, bueno, nuestro Señor cura a varias personas. Curó uno en la piscina de Betesda, hasta en el Evangelio de San Juan. Dice, bueno, estás curado. No peques más, no vaya a ser que te suceda algo peor. Y después nuestro Señor, cuando le dicen que unos galileos han sido asesinados, y le preguntan qué opina, él dice, ¿que pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás? Yo digo que no, y todos moriréis si no os convertís, todos moriréis de la misma manera. Y al mismo tiempo, él dice, y los que murieron porque se cayó la torre, no sé, sí, Augusta, de algo, de Jerusalén, se cayó una torre, dice, ¿creéis que ellos eran más pecadores que los demás? No, digo que no, pero si no os convertís, todos moriréis de la misma manera. Y Jesús habla de un castigo eterno 14 veces en el Evangelio. Los castigos que se dan en esa tierra serían en todo caso misericordias de Dios, porque es una oportunidad de que en medio de la sacudida, la torre del orgullo en la cual uno se ha refugiado se derrumbe y uno, viéndose sin anteparo delante de Dios, curve la cabeza, se humille y se convierta. ¿De acuerdo? Sí, padre, perfecto. Entonces me parece que eso en el Nuevo Testamento, por citar algunos ejemplos del Nuevo Testamento, que hay mucho más. San Pedro pune con la muerte a Ananías y Zafira. En la primera comunidad cristiana, donde reinaba el Espíritu Santo, el Espíritu de bondad, de misericordia y todo lo que usted más quiera, pero castiga a Ananías y Zafira, castigan a Simón el mago. En fin, hay una gran cantidad de circunstancias en las cuales la justicia se aplica. Que la misericordia es en profusión también, sin lugar a dudas. Pero es que también ese castigo era una misericordia. Sí. ¿De acuerdo? Inclusive una de las santas que hace referencia a estos castigos de oscuridad y tinieblas es Santa Faustina Kowalska, que justamente todo su apostolado, todas sus misiones hablan de la misericordia de Dios. Pero ella comenta, no voy a citar, pues no voy a decirlo textualmente, pero ella cuenta que antes de que vengan esos castigos, vendrá nuestro Señor con gran misericordia para que la gente se convierta. Viendo una señal de tal misericordia, una invitación a que la gente se convierta. Los que no se conviertan, pues sí van a sufrir, evidentemente, los castigos de Dios, ¿no? Claro. O sea, no es que Dios ya... A ver, ¿qué significa que Dios es bueno? No significa que Dios, lo que voy a decir ahora, no tengo ninguna intención, pues, me da hasta cierto respeto decirlo. No significa que Dios es tonto. Pues. Claro. O sea, Dios es bueno, pero porque es bueno, ama el bien y detesta lo que es contrario. Claro. Lo decía San Agustín, quien ama detesta y quien detesta combate. Entonces, nuestro Señor no puede amar el mal, no puede darle igual el mal, no puede tolerarlo con la esperanza, como dice San Pedro, de que os convirtáis todos. Puede tolerarlo durante un tiempo en que va mandando señales, tal, pero ese tiempo se agota y sabemos que a todos nos llega la hora de prestar cuentas. Y bueno, nos vamos a presentar delante del juez todos, y los buenos, cada uno será juzgado según sus obras. Si son obras buenas, bien. Si son obras malas, mal. Eso que está en la Biblia tanto. Entonces, el razonamiento de que como Dios es bueno no castiga, también peca por otro problema, que ya no es tanto bíblico, sino teológico. Es que nosotros creemos que Dios es la providencia. Lo sabemos porque lo dice Jesús en la Biblia. No se cae ni un cabello en la cabeza sin que el Padre lo sepa. O sea, Dios es al mismo tiempo tan grande y tan meticuloso
que la mujer meticulosa no es capaz de ser tan meticulosa cuanto Dios. La mujer y que el hombre más genio, más con un horizonte más amplio, no es capaz, no llega a Dios, vamos, ni a la punta de una uñita. Entonces, Dios es inmensamente grande e inmensamente meticuloso, controla todo, todo. O sea, él es el que está favoreciendo que haya electricidad aquí, que nosotros estemos pudiendo grabar, que usted no esté enfermo ni yo tampoco, que el hermano Mateo que está detrás de las cámaras esté ahí justamente no sé qué, porque si él no quiere que esto se grabe, no se graba. Porque no hay electricidad, porque no se pone enfermo, porque eso... O sea, Dios no anula la libertad del hombre, pero está absolutamente atento y pendiente de todo. Y cuida del hombre. Cuida de dos maneras. Directamente y por intermediarios. Directamente, él pues hace salir el sol sobre buenos y malos, como dice el Evangelio, la lluvia, tal. Indirectamente, por medio de los padres, cuida de los hijos, por medio de los gobernantes, cuida de tal. Y cuando los gobernantes o los padres no cumplen con su misión, Dios tiene como cuidar de aquellos por los cuales nadie cuida. Por eso es el Dios de los huérfanos, de las viudas, los desamparados. Porque, dice Santo Tomás, todo depende mucho más de Dios que de la causa segunda. Esto no anula la libertad del hombre. Pero, porque el hombre siempre puede actuar contra Dios. Sí. Pero Dios va a actuar en consecuencia de esa actitud. Él la va a tolerar porque respeta muchísimo nuestra libertad, pero Él va a actuar en consecuencia. Pero si Dios es bueno, ¿quién promueve las catástrofes del tiempo? El calentamiento climático. Vale. El calentamiento climático famoso, que es un señor omnipotente y omnipresente, está en todas partes, aunque haga más frío en un invierno, es por culpa también del calentamiento climático. En todo caso, una cosa que no sé si es totalmente científica, si está totalmente demostrada, pero aunque sea el calentamiento climático, ¿quién ha permitido el calentamiento climático? Es culpa del hombre, ya, pero ¿quién ha permitido que el hombre, por su culpa, pueda calentarlo? Es Dios. Claro. ¿Y quién determinó que la lluvia le cayera a la casa X y no a la casa Y? ¿El calentamiento climático también? ¿O hay una sabiduría, una inteligencia que guía? Es Dios. Por tanto, si usted me dice que Dios no castiga, no tiene ningún sentido que haya acontecimientos climáticos que hagan sufrir al hombre, de alguna u otra manera. No tiene ningún sentido. Interesante. O sea, es que no es lógico. Sí. Porque le quitamos a Dios el poder de controlar la naturaleza. Dios es todo un ser impotente, no omnipotente, sino un ser impotente, lo que es un absurdo y una blasfemia pensar. Por supuesto. Por tanto, razonar que Dios es bueno, hasta ahí llegamos todos. Razonar que porque Dios es bueno no castiga, hasta ahí no llega ni la Biblia, ni la lógica, ni la teología, ni nadie. Es realmente un malabarismo sofístico, o sea, un razonamiento hecho con muy poca consistencia, hablamos desde el punto de vista de la fe, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, es que nos debemos ver el castigo como una especie de fatalidad horrible. Claro. El castigo es una misericordia de Dios, una señal de cariño y de afecto de Dios. A quien amo, reprendo, dice el Apocalipsis también. Lo que decía San Pedro en la carta, hablando del diluvio, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos no se salvaron cuando ya vieron las aguas subir? Sí, él dice que Jesús subió llevando a los rebeldes, que el día del castigo pues curvaron las cervices cuando vieron que el agua no paraba de caer y de subir, ¿no? Entonces, me parece que estamos en esa no es posición nuestra, mía personal, o suya personal, o de una asociación católica, no, me parece que está en la Biblia, que la Iglesia siempre lo ha admitido. Pues se cuenta que San Gregorio Magno, delante de la peste Justiniano, creo que fue, él sacó una procesión y vio al ángel de Roma meter una espada en la vaina. Y está el Castel Sant'Angelo, el lugar, que era la tumba del emperador Adriano, es el lugar donde él habría visto a este ángel, el ángel de Roma, que envainaba su espada, y ese día cesó la peste. Sí. Y en los Hechos de los Apóstoles dice que Herodes, no me acuerdo cuál, Antipas, se enorgulleció en un discurso y que el ángel del Señor lo hirió y murió. Murió de una manera horrible, pero murió. Bueno, entonces, es que es muy difícil negarlo. Habría que apagar, o sea, Lutero arrancó unas partes de la Biblia para ajustarla a su doctrina. Nosotros tendríamos que pagar la mitad casi. Sí, en el fondo eso es querer justificar, digamos, no sé, quizá una forma de vivir, de ver las cosas. O sea, es adecuar, acomodar a Dios a mi conveniencia.
en el fondo, ¿no? Y acomodar. Pues, y no se trata de asustar a nadie. No, por supuesto. El susto no lleva a ninguna parte. El temor de Dios sí que lleva a alguna parte. El temor servil, o sea, Dios es poderoso, es justo. Si actúo mal me va a castigar. El temor del castigo, aunque no lo ame a él ni a su ley, el temor del castigo pues es el inicio de un camino. El temor filial, que ya no es miedo de un castigo, sino es una tal consideración de su dignidad, de su grandeza, que da temor ofenderle, porque es tan bueno, tan santo. A mi padre, el Padre tan elevado, tan bueno, que bajó tanto para llegar hasta mí, ¿cómo lo voy a ofender? Eso es temor filial, es el temor ideal. Sí. El temor que da fundamento a la sabiduría, que da fundamento a la caridad. No hay caridad verdadera sin ese temor. Para comenzar por ahí. ¿Vale? Entonces, el temor es fenomenal. Es el inicio de la sabiduría, nos libra del infierno, nos acerca a Dios, nos hace perseverar en el amor de Dios. Todo el mundo tendría que rezar pidiendo ese don del temor, que por cierto es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, claro. Que la Iglesia invoca sobre nosotros en el bautismo, en la confirmación, en los demás sacramentos, ¿no? Entonces, distinguiendo las cosas, creo que no nos... pero entonces, porque eso son doctrinas apocalípticas. A ver. Primero, usted que es católico, usted que es... ¿Por qué usa el adjetivo apocalíptico con sentido peyorativo? Es un libro de la Biblia, más respeto. Si algo es apocalíptico, es fenomenal, porque es algo de la Biblia, es algo inspirado por el Espíritu Santo. No tiene nada de malo ser apocalíptico. Claro. Eso es un elogio, digamos. Es un elogio. Si no es apocalíptico. Es maravilloso. Porque está en la Biblia. Sí, claro. Para que se ha creado una cultura de que lo apocalíptico es malo. No, porque el Apocalipsis habla de la justicia, la cólera de Dios. Y la cólera del Cordero, que se derrama sobre la tierra contra los impíos, los injustos, los que tienen la marca de la bestia, los que han adorado a la estatua de la bestia. Y sobre todo habla del fin de este mundo al que mucha gente vive apegada y no se quiere ir. Exactamente. Por eso no quieren hablar o escuchar cosas de Apocalipsis y entonces el Apocalipsis es un libro fenomenal que tiene un montón de títulos cristológicos bellísimos, que nos abre unos horizontes sobre el papel de nuestro Señor Jesucristo, de su misión en la historia, de un valor inaudito, extraordinario, que además está súper conectado con varias profecías apocalípticas del Antiguo Testamento, de Daniel, de Ezequiel, etc., que por tanto está plenamente introducido una especie de flujo de gracia profética que viene del Antiguo Testamento y que culmina con una manifestación aún más esplendorosa en el Nuevo. Pronto. Entonces, no se trata de ser tremendista, de asustar a la gente. Susto no sirve de nada. Aquí hay que ser hombre, hay que ser varón, hay que ser dama, hay que ser una mujer de fe, mirar las cosas como ellas son y saber que la mayor tranquilidad, el mayor escudo es que esa luz de la vela que vamos a bendecir tiene que estar ante todo encendida aquí. Tengo que vivir en estado de gracia, que sacramental en un momento de apuro me puede ayudar, que lo puedo usar, como vamos a ver ahora esta famosa profecía de los 3 diatines, la puedo usar cuando voy a rezar, cuando voy a leer la Biblia, cuando voy a tal, pero es algo bueno que la Iglesia ha instituido para ayudarme a consolidarme y a que yo manifieste más mi fe. Y pronto.